Hay novedades en relación a Cuba. Como sabéis, pues Trump ha declarado a Cuba una amenaza a la seguridad nacional y ha amenazado con aranceles fundamentalmente a México si le sigue proveyendo de petróleo, ¿no? Y bueno, he escrito un artículo que todavía no está publicado y lo que quiero hacer es avanzar algunas de esas ideas que estoy elaborando. En breve se publicará y nos servirá un poco a modo informativo y a modo también de opinión de nuestra línea de análisis que venimos haciendo sobre Iberoamérica. Pues bien, eh, lo he titulado Cuba, todo el poder para los obispos. Bueno, me podréis decir si estoy un poco de guasa. En parte sí, pero en parte no. Porque, bueno, os lo explico un poco en este artículo que voy a leer, ¿no? La historia tiene un sentido de humor macabro. La ciencia política está aturdida y anonadada con las recientes experiencias venezolana y cubana. Si Lenin lanzó su famosa proclama de todo el poder para los soviets, hoy en el soviet caribeño, ante la agonía económica, la anomía social y el ideal de todo tipo de sociedad civil independiente, incluso dependiente, solo cabe el lema todo el poder para los obispos, si es que se quiere evitar el todo el poder para Marco Rubio. Y aún así, sería un poder compartido con Rubio, pero abierto a influencias panibéricas. Trump quiere llegar a un acuerdo con la élite castrista, acaba de decirlo hace escasos minutos, donde dice que ya han empezado las conversaciones. También, a escasa una hora, el Papa León XIV acaba de escribir el siguiente tuit. He recibido con gran preocupación noticias sobre el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos. Entre paréntesis, los obispos cubanos han lanzado un mensaje de paz, lo han vuelto a lanzar porque ya lo habían lanzado hace un tiempo, pero ahora mismo más porque ven la situación que va llegando a un punto crítico, ¿no? Vuelvo al tuit del Papa León XIV, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano. Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra. Cierra la cita del Papa León XIV. Ante la incomparecencia de rusos, chinos, españoles, brasileños y mexicanos, quizá el Vaticano y las redes populares de la Iglesia cubana sean quienes reciban las llaves del poder. O por lo menos la opción vaticana sea la más deseable para evitar una dictadura militar de extrema derecha o una anexión de los Estados Unidos. Entiendo el horror que pueda causar a laicos y anticlericales, pero al menos el Vaticano no anexiona territorios y garantiza un anclaje cultural en el seno del mundo iberoamericano. Incluso puede que sea el final menos indigno para la revolución fidelista, exagerada e implícitamente hispanófila y anglófoba, ambas virtuosas si fueran moderadas. No es una cuestión de fe, sino de física política y económica. No hay plata. Cuba ya no tiene dinero de la reventa del petróleo venezolano ni mexicano. Carece de suficiente petróleo para cubrir sus propias necesidades, dado que la producción propia cubre un tercio de la demanda interna. Tampoco obtiene el dinero de la exportación de servicios médicos y de seguridad a Venezuela. Estamos pasando de la política de Estados Unidos de no querer comerciar con Cuba ni que se use los dólares, lo que intimida a bancos, ni que se use las propiedades expropiadas para nuevos negocios, ni que barcos comerciales que pasan por La Habana pisen en 180 días puertos estadounidenses, a algo que sí parece un bloqueo petrolero. Ahora sí que tiene todo ese sentido de la campaña anti-bloqueo, ¿no? Antes era, digamos, como un embargo con esteroides. El discurso victimista de quienes entraron al trapo en una escalada histórica de sanciones y expropiaciones
No tiene sentido. La campaña contra el bloqueo es el reconocimiento de una dependencia comercial que no ha sabido superar ni tan siquiera para crear una sociedad materialmente humilde pero en constante mejora, contando con algunas ventajas y desventajas del trópico. Es posible enumerar algunos hitos y momentos de alivio por subsidios y algún talento, pero nunca fueron suficientes. Como dice Silvio Rodríguez, si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal. En el ámbito de la cultura, la revolución logró, y esto ya es de mi parte, logró expulsar y exiliar interiormente a la escuela del neobarroco cubano, que particularmente valoro, una de las grandes contribuciones culturales locales a la civilización iberoamericana. Comunistas ortodoxos reclaman la incapacidad de Cuba de llegar a un nivel de vida modesto como el que alcanzó en los 80 la RDA, pese a su estancamiento en el modelo de los 50, como testimonió Putin. Solo con mentalidad alemana o esclavismo estatal se consigue hacer funcionar el socialismo como modo de producción, ¿eh? No me estoy refiriendo al modelo socialdemócrata, que en general es el que ha obtenido la victoria racional de un equilibrio Estado-mercado. Vuelvo al texto. Cuba tuvo mucho gasto en propaganda, en dominación de Venezuela y poca industrialización. Ni Venezuela ni Cuba pudieron aumentar la producción de alimentos, incluso destruyeron su monocultivo, uno de petróleo y otro de azúcar. A Daniel Ortega le escuché una vez un discurso más coherente cuando decía asumir las sanciones del enemigo como un dato inevitable y comprensible, es decir, como parte de la lucha. Esto no quiere decir que Ortega sea mejor, incluso es el peor de los tres dirigentes, ¿no? De las tres dirigencias. Y si no quiere, y si lo que quiere Cuba es comercial con el enemigo, entonces hay que hacer una política para atender intereses mutuos. Lo que ocurre es que hoy con Trump ya es tarde. Estamos ante un imperialismo a calzón quitado y eficiente en cuanto al dominio político mediante acciones de coerción, que esta es la gran novedad, ¿no? El quijotismo es muy hispánico, muy humano, pero no tiene méritos si no tiene resultados. O puede ser útil para momentos puntuales y dentro de una estrategia pragmática a largo plazo. Y cuando digo pragmatismo, no lo digo en términos exclusivos de mantenimiento del poder o de inercia burocrática, sino de desarrollo de las fuerzas productivas y de gestión del pluralismo y la renovación generacional inevitable de élites y saludable. Estamos asistiendo a la caída del muro de Berlín de la izquierda iberoamericana. Es decir, la descolonización del lavado de cerebro hecho por el Partido Comunista de Cuba, que tampoco hay que exagerar, pero sí que es verdad que hay algunas ideas fuerza que lograron penetrar en muchas mentes y eran falsas, ¿no? Pero también tuvo un papel, todo hay que decirlo, de convergencia iberoamericana dentro de una visión con una doble vía, porque por un lado sí que apoyó a la comunidad iberoamericana, y por otro lado fue un poco más sectario, y por otro lado también lanzó también un puente al otro lado del charco, de este lado del Atlántico Sur, del Atlántico africano, particularmente Angola. Aunque el caso angoleño tiene una particularidad especial a la hora de ese intervencionismo al ser un proxy de la Unión Soviética. No vamos a entrar en eso en este artículo. El caso es que lo que viene no es un cambio de régimen, sino una sucesión, no es solo un cambio de régimen, sino una sucesión de trapos sucios revelados que mancharán décadas de retórica romántica. La cabalgada bolivariana y castrista ha terminado. Muchos se despertaron del sueño, otros rompieron las cadenas de la narrativa y creo que están a punto de dar las gracias. No obstante, Elías Jawá, expresidente venezolano, afirma que no vemos los marines en las calles, pero tenemos una ocupación, como lo decía, naval, aeroespacial y electrónica sobre nosotros y el gobierno. El escenario es crítico. La coerción psicológica de una amenaza creíble fue subestimada en el análisis sobre Venezuela, que consiguieron disciplinar al gobierno bolivariano, hasta el punto de que hay ese colaboracionismo, aunque las narrativas no estén del todo coordinadas o sirva para
pues eso, ir dando de comer a diferentes públicos. Con la extracción de una pieza, en el caso de este Maduro, se consiguió modificar la lógica del sistema. Toda una nueva innovación política que también tiene que ver con la toma del mango de la sartén petrolera, es decir, donde se concentran los ingresos presupuestarios. Se desconoce cuántas reservas reales de petróleo le quedan a la dictadura del alto funcionariado cubano, pero es evidente que lo poco que hay está destinado exclusivamente al aparato militar. Un escenario hipotético ante la ausencia de negociación es que el régimen pierda el control de las provincias del este. Estas zonas, las más castigadas por la ausencia de petróleo y cercanas a la base de Guantánamo, podrían ser el epicentro de un quiebre territorial. ¿Qué hará la élite? ¿Resistirán numantinamente en La Habana o buscarán un destino natural del exiliado? El destino natural del exiliado. Miami, que formó parte de la Capitanía General de Cuba, ha recibido a exiliados de todos los colores políticos cubanos durante un siglo. Hubo allí exilio antibatistiano. Fidel Castro estuvo en Miami e hizo campaña para recoger fondos. De hecho, Miami está lleno de castristas hoy en día y ex-castristas. Sin embargo, sería una ironía excesiva ver a los grandes nombres de Sierra Maestra, los que quedan, sustituyendo a los gusanos, entre comillas, en la calle 8. Es más probable que miren hacia Rusia o México. Incluso queda una duda final. ¿Acabará Raúl Castro en Galicia, la tierra de su padre? Incluso se conserva la casa. ¿O preferirá morir con las botas puestas? Manuel Fraga y Felipe González intentaron convencer a Fidel Castro del retorno a la madre patria. No lo consiguieron. Si la orden de resistencia es hasta el final, no es descartable que hubiera algún tipo de impacto en Miami, ya sea de comandos infiltrados, algún dron o misil de corto alcance, no se sabe. No obstante, sería un suicidio voluntario, y hay que tener en cuenta la baja moral y el desgaste militar cubano, tanto del personal como del material. La reciente declaración de los obispos cubanos exigiendo cambios urgentes y un diálogo real no es una homilía más. Es un movimiento tectónico ante la falta de interlocutores válidos en el partido o el ejército, eso para un lado, y para el otro lado, falta de interlocutores en la oposición interna. La Iglesia se erige como el único puente posible para una transición que no termine en baño de sangre o una nueva crisis de balseros. Solo queda la institución que ha sobrevivido a todos los imperios, incluso el castrista, la Iglesia. Es imperativo, y bueno, hay que decir también que Castro también venía de aquel anarco-jesuitismo, ¿no?, que decía de alguna manera Felipe González, ¿no? Es imperativo que la diplomacia española hable con La Habana y con los obispos. Deben explorar si la élite castrista tiene alguna estrategia de negociación alternativa a la habilidosa línea dura de Marco Rubio, actual virrey del Caribe. En Venezuela vemos las consecuencias de no rendirse y no entregar el poder a Colombia y Brasil. En Cuba, por razones históricas, y por cierto, ya hay algunas tesis que dicen que ahora va a renacer el chavismo de derechas, que siempre Chávez intentó aplacarlo metiendo a los cubanos, controlando el poder en Venezuela. Y entonces ahora que ya han sacado a los cubanos, puede resurgir un chavismo de derechas y que haya un chavismo maga. Y ya hay tweets del sector de Diosdado, que aunque ahora está callado y está un poco fastidiado, diciendo, no, no, si Trump y nosotros, nuestro populismo tiene mucho que ver uno con el otro y podemos colaborar. Evidentemente, como tienen el petróleo entre manos, pues quizá durante un par de años sí que puedan colaborar. Bueno, en está todo en abierto y vamos a ver cómo acaba Diosdado Cabello. Pues bien. En Cuba, por razones históricas, para una transición más equilibrada se podría sumar a estos países España y México. Simplemente el Partido Comunista de Cuba tendría que volver al Manifiesto de la Sierra, tal y como propuso recientemente el hijo de Fidel Castro, Alexis Castro Soto del Valle.
Evidentemente es inevitable que esté Estados Unidos. Eso sí, los dirigentes cubanos todavía pueden evitar la situación venezolana o la puertorriqueña. La anexión a España es algo que nunca se ha valorado, ¿no? Por razones obvias. La comparación con Haití, que se suele hacer dentro de la izquierda, no tiene fundamento histórico. Y si se fuera hacia allá, sería todo como pasos, siglos de retroceso. Lula, Lula da Silva ha reconocido recientemente en Panamá que hay que superar el modelo del bolivarianismo y del panamericanismo. El espejo de la Unión Europea para una integración regional latinoamericana sigue siendo un referente positivo, aunque inviable a corto plazo para una América Latina fragmentada. El quijotismo mágico ha muerto autoconsumido. Disculpen la ocurrencia, creo que España podría mandar un crucero transatlántico y llevarse a todos esos hijos y nietos de españoles que protagonizaron la Revolución Cubana en venganza a 1898. Esta tesis que mantengo y que la apuntó también Fidel Castro en la entrevista de Ignacio Ramonet y que la cuento en mi artículo de Cuba, un artículo anterior que hice de Cuba, el ocaso del quijotismo mágico. Hay que decir que España ha ayudado mucho a Cuba, tanto durante el franquismo como durante la democracia, especialmente en la deuda que nunca paga, el comercio y la inversión hotelera. Hoy casi no hay turistas. Lo que parece inevitable es que el exilio cubano, que está en Miami, pero también está en España, Canadá, Brasil o Francia, utilice su capital para reconstruir el país. Y esta idea la tiene metida en la cabeza Trump. Es decir, es verdad que esto es una idea existencial de Marco Rubio, y Marco Rubio, su hito fundamental de su carrera es poderse pasear por el malecón, pero Trump la ha comprado y Trump, el poder de la Florida, él siempre ha estado cercano al mundo cubano, del exilio, y tiene esa idea metida de que el exilio tiene que retornar. Y además entra en coherencia con la idea de vamos a expulsar de Estados Unidos a los hispanoamericanos, ¿no? Por lo menos va en ese sentido, ¿no? Pero son también, forman parte de su núcleo también de poder con el que ha crecido y con el que también de alguna manera está en deuda y que también, por ejemplo, su propia mansión Mar-a-Lago tiene piedras de un castillo cubano y tiene un estilo hispano-morisco. O sea, para él estas cosas tampoco son tan ajenas. Para otros sectores de élite de Estados Unidos sí lo son. Para él no. Por eso lo ha asumido como una amenaza a la seguridad nacional. Y quiere, la idea central de la negociación con el régimen actual cubano es que tienen que aceptar a los exiliados cubanos en un proceso de transición donde probablemente puedan haber perdones mutuos. Pero quizá, claro, pida, como en el caso venezolano, que se retire las cabezas del régimen. Vamos a ver cómo avanzan esas conversaciones. Cierto que no es lo mismo Cuba que Venezuela, pero no es lo mismo en cuanto probablemente a principios, un quijotismo, vamos a decir, más radical, pero al mismo tiempo, en términos económicos, la debilidad económica era muchísimo mayor que Venezuela. Entonces, cuidado. Dentro de ese exilio hay pluralidades y han aprendido muchas cosas en los países que los acogen y de los que ya son nacionales. Evidentemente, y estoy hablando del exilio en general, no de los más estridentes, evidentemente predomina la posición ideológica antagónica al régimen que se oponen, como no podría ser de otra manera. Lo normal es que en pocos lustros Cuba se ponga a la vanguardia iberoamericana económica y cultural como siempre lo fue antes de la revolución, una vez que hecha la transición y que con la revolución, hay que decirlo, también fue vanguardia en lo político. Es decir, Cuba yo creo que abanderó esa idea imperial española a su manera y fue colonizando las izquierdas y el mundo entero con su discurso y con su epopeya, ¿no? Ahora estamos en el ocaso final, ¿no? Ahora lo que le queda a Cuba es aspirar a ser una república dominicana mejorada antes que ser políticamente un Puerto Rico. Hay que decir que tanto República Dominicana como Puerto Rico tienen mejores datos económicos en general que Cuba. Puede haber alguna cosa que a lo mejor no tanto o algún estatus social inferior que quizá viviría mejor en Cuba, pero en general los datos están disparados. Incluso República Dominicana tiene mejor situación que Venezuela. Dado el momento heterodoxo, conviene no descartar el camino venezolano para Cuba o un acuerdo entre Trump y la élite castrista para facilitar el retorno del exilio, que es su prioridad.
seguiremos este caso de cerca. Yo creo que España y Portugal y Brasil tenemos que estar muy cerca para que el resultado final no nos pille a contramano y donde podamos influenciar y poder establecer puentes y seguir estando muy cerca de ese pueblo que sigue siendo un farol de un lado o del otro y lo seguirá siendo en el futuro. Así que seamos optimistas y esperemos que pacíficamente haya una reconciliación, se pueda desarrollar el país y que no sea víctima de coloniaje de los Estados Unidos de América. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.